Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, buenos días por vuestra asistencia. Mi nombre es José Luis Raso, soy BDM del Departamento Cloud Entes Data España y hoy vamos a tener la suerte de tener a dos compañeros, a Fran Lenz y Nacho Cotanda, para descubrir las posibilidades de Azure SQL en modo PaaS. Son dos personas de dilatada experiencia que lideran los equipos de plataforma de datos y de Azure en Aleson ITC. Y evidentemente nos van a compartir su conocimiento como expertos en desarrollar sistemas de migración de datos al cloud. Nos van a hablar en concreto de SQL Server, pero en su versión Azure, y cómo podemos aprovechar la nube para dar rendimiento, escalabilidad y continuidad de los servicios de datos a toda la parte de SQL Azure como PaaS. Sin más, os paso el testigo a Fran y a Nacho, sin antes dejarme una cosa en el tintero. Recordar todos que hoy es día 31 de enero y es el último día para finalizar el tema de MPA con Microsoft. Nacho, Fran, todo vuestro. Hola, buenos días a todos Buenos y días. vamos a comenzar con nuestra charla de descubriendo las posibilidades de Azure SQL en PaaS. Bueno, primero de todo me presento yo. Yo soy Nacho Cotanda, trabajo como consultant en Aleson ITC y nada, me encargo de toda la parte relacionada con el cloud, con Azure. Y nada, por aquí os dejo mi correo, mi LinkedIn y mi Twitter, por si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier solución, no dudéis en contactar conmigo. Y nada, os paso a mi compañero Fran, que se presente. Bueno, soy Fran Lenz, Senior Consultant, como aparece ahí en Aleson. La titulación estamos en proceso porque ahora las titulaciones de SQL Server ya como han pasado un poco la historia y ahora es todo titulación de datos en Azure y estamos con ello. Y bueno, yo no pongo el Twitter porque no uso Twitter, pongo mi Instagram siempre porque hago fotos muy chulas y bueno, pues ya que hay que poner siempre una red social, pues esa se queda. Muy bien, pues comenzamos con la primera parte. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hablar un poco de terminología. Esta terminología para nosotros a veces es muy común, pero la primera vez que sueles decir on-premise, IaaS o PaaS, como que te suena un poco raro, ¿no? Vale, lo primero es qué entendemos como on-premise. On-premise es un término que fácilmente lo vais a reconocer porque on-premise es la infraestructura local, la que hemos tenido siempre. Ese VMware con los hosts, ese que está alojado al final en un CPD, nuestro CPD o cuando en empresas más pequeñas a lo mejor incluso en la propia oficina. Eso es lo que conocemos ahora también como nube privada. ¿Vale? También hay otros CPDs más grandes que ofrecen este servicio. Luego tenemos el segundo término, que es el IaaS. IaaS viene de Infrastructure as a Service, infraestructura como servicio. Y esto lo que nos va a permitir es ya tener dentro de Azure, porque esto ya sería un Azure o otras nubes como puede ser Amazon. Nosotros vamos siempre de la mano de Azure, por supuesto. Y aquí tenemos como infraestructura podemos entender una máquina virtual. Una máquina virtual que antes tendríamos en nuestro CPD, ahora la podemos tener en Azure, con todas las ventajas que eso conlleva. Es decir, ventajas de escalabilidad, ventajas de solo poner una serie de recursos cuando lo necesitemos y después que los podemos reducir. ¿Vale? Y también esto nos puede ayudar a reducir el gasto. Aparte del gasto, sobre todo la complejidad. Porque si una cosa tiene Azure es que es muy sencillo de utilizar y que no hace falta conocimientos técnicos, está claro, pero no hace falta tantos como antes para poder desplegar una máquina. Nos olvidamos de ISOs, nos olvidamos de mil cosas, ya lo veréis. Y bueno, y luego el último término es plataforma como servicio, que es PaaS. Comúnmente se suele ver también como SaaS, que es servicio como servicio, porque va muy ligado de la mano, pero realmente en otros SaaS aquí no vamos a hablar porque todo lo que es la plataforma SQL Server se engloba dentro de PaaS. ¿PaaS qué es? Igual que os he dicho que IaaS es una máquina virtual en el que dentro de esa máquina virtual estás instalando tu SQL Server, tu Visual Studio, el programa que tú quieras, PaaS directamente te ofrece el software en sí. Es decir, tú tienes tu SQL Server y no te tienes que preocupar de la máquina que tienes por detrás. Es decir, no te tienes que preocupar de los Windows, tampoco te tienes que preocupar de los backups. La seguridad la implementas con un check, pero un check literal, como coges el móvil y quitas o pones el Wi-Fi. Igual.
Y sobre todo, aquí lo bueno que tenemos es que tenemos multitud de aplicaciones en Azure que funcionan como PaaS. Y os puedo decir que nosotros que llevamos ya años trabajando es lo mejor que hemos podido tocar. Parece que cambia un poco, que como técnicos vamos a perder un poco el rol, pero para nada. Lo único que tenemos que hacer es cambiar ese rol hacia nuevos horizontes. Vale, el siguiente punto que vamos a ver ya es una serie de ventajas entre on-premise y PaaS. Una de las principales ventajas que nos ofrece PaaS es el reducir el tiempo de despliegue. Este primer punto es muy importante porque antiguamente, cuando queríamos desplegar una instancia SQL Server convencional, el primer punto siempre era desplegar un servidor. Una vez teníamos el servidor desplegado en nuestro VMware, en Hyper-V, lo que hacíamos era instalar el sistema operativo. Una vez instalado el sistema operativo, pasábamos a la configuración. Una vez teníamos hecho todos esos puntos, tocaba descargar la ISO de SQL Server, instalar el sistema gestor de base de datos, realizar la configuración, y una vez teníamos todos esos puntos hechos, llegaba el momento del restore. Una vez hecho el restore, ya teníamos nuestro sistema gestor de base de datos funcionando. ¿Qué pasa? Que ahora con PaaS es mucho más fácil todo. Lo único que tenemos que hacer es seguir un wizard, un step by step, el nombre que queramos del servidor, la cantidad de memoria que queramos, de procesamiento, y subir nuestro backup al servicio, y ya tendríamos restaurado esto. Esto que conlleva reducir el tiempo de despliegue, que un técnico antes tenía que estar una jornada entera para desplegarlo, y ahora con 4 checks, 4 clics, tenemos desplegado nuestra base de datos en Azure. Otro punto importante es agregar más funcionalidad sin incorporar más personal. Esto quiere decir que, teniendo unos conocimientos básicos, podemos desplegar o podemos tener nuestro sistema de base de datos en Azure sin necesidad de tener una persona dedicada para una parte, otra persona dedicada para otra parte, para otro punto. Y esto viene cogido de la mano de usar herramientas sofisticadas a un precio asequible. Quiere decir que aquí tenemos un modelo de pago por uso, es decir, yo pago lo que consumo. Si necesito tener una base de datos 2 días en Azure porque quiero hacer un despliegue, quiero hacer una prueba de desarrollo, lo único que pago son esos dos días de uso. Y como comentaba mi compañero Fran, en la implementación de seguridad con un clic, Microsoft este año está inculcando mucho en todas sus charlas, que es el año de la ciberseguridad. Y por ello hace todo lo posible para que con un solo clic tengamos nuestra plataforma lo más segura posible. Entonces, más adelante lo veremos, pero tenemos funcionalidades de firewall con un clic, denegación de servicio habilitado para que no nos ataquen nuestra base de datos, y tener nuestra plataforma lo más segura posible según marcan los estándares de seguridad. Entonces, ahora, una vez hecho esta presentación, vamos a ver qué es Azure SQL Database. Vale, pues como ya supondréis, Azure SQL Database es la forma PaaS de SQL Server dentro de la nube. Al ser PaaS, tenemos esa serie de ventajas de que no nos vamos a tener que preocupar nunca más de licenciamiento, por supuesto. Bueno, de otras cosas porque lo vamos a estar pagando mes a mes, pero tampoco nos vamos a tener que estar preocupando de esas actualizaciones, de esos backups, porque es muy importante, porque toda la plataforma PaaS tiene backup automáticos, configurables por defecto de 7 días, y os hablo de 7 días que puedo restaurar con una precisión de centésima de segundo. Es decir, si se nos ha borrado un dato, detectamos un borrado a las 11:14, como es ahora, pues podríamos estar restaurando a las 11:13:59 segundos. También es muy importante decir que toda la plataforma PaaS de SQL Server en Azure cuenta con versión Enterprise. Esa versión Enterprise que muchas veces no tenemos en on-premise porque cuesta una pasta, la verdad. Y claro, pero cuesta una pasta porque tiene unas funcionalidades que son muy buenas. Pues todo eso, por defecto, lo vamos a tener en PaaS. Y también las versiones llegan antes. SQL Server 2019, que salió en noviembre, como 2 semanas antes ya estaban las características implementadas en Azure SQL PaaS. ¿Vale? Y dentro de esto vamos a tener cuatro niveles, por así decirlo. Vamos a tener la base de datos única, va a poder tener el grupo elástico de datos únicas, luego vamos a tener la instancia administrada, que esta salió hace año y medio y se ha convertido en nuestra favorita, y una cuarta que no aparece aquí en el gráfico, que son los grupos de instancias, que eso está en preview, salió en septiembre,
todavía no está, bueno, está disponible, pero está como en una fase beta que todavía no sería productivo. Y eso también lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Vale, primero tenemos que empezar hablando de Single Database. ¿Qué es Single Database? Una única base de datos subida a Azure como PaaS. Como os he contado, por supuesto, con versión Enterprise, por supuesto, con todas las actualizaciones, ¿vale? Está aislada totalmente. Esto significa que tiene su propio grupo de recursos, su propio almacenamiento. Tiene un sistema. El sistema para hacer esa escalabilidad dinámica se basa en DTUs. DTU significa Data Transaction Unit y es una medida que engloba valores de CPU, de memoria y de IO. Es decir, cuando creáis una Azure SQL Database, no vais a tener que decir, oye, mira, quiero una Azure Database con este número de cores, esta memoria. Sino le vas a decir, mira, la quiero con 50 DTUs. Si quieres que tenga más potencia, pues le subo los DTUs, pero es como una unidad que engloba esos tres valores, memoria, CPU y disco. Y por supuesto, escalabilidad dinámica, porque si detectamos que tenemos un pico o que mañana vamos a necesitar una base de datos más grande, pues la aumentamos. La aumentamos y es completamente transparente. No va a haber una caída de servicio. Se va a aumentar y en pocos minutos vamos a tenerla totalmente disponible. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo. Recordar esa época universitaria en la que llegaba septiembre, te tenías que matricular y iba fatal. El resto del año la web iba perfecta, pero justo ese día, que necesitaban muchísimo más recursos, iba fatal. Pues si hubieran tenido Azure esas universidades, les hubiera ido perfecto y no se hubieran llenado todo de reclamaciones de gente quejándose de que no había podido coger las materias que ellos querían. Vale, también seguridad. Seguridad. Incluimos directamente con Check ataques seguridad contra ataque de denegación de servicio, filtrado por IPs. Tenemos también, por supuesto, un firewall que podemos decir directamente de dónde queremos acceder. Y también, por supuesto, administración de accesos. Y luego, por último, tenemos la parte de supervisión y alertas. Todos estos servicios incluyen una serie de gráficos, una serie de paneles que podemos controlar todo. Y dentro de esos paneles podemos poner alertas. Si detectamos que nos estamos quedando sin espacio, que nos manda una alerta. Si detectamos que el uso de ETU se está haciendo demasiado alto, nos manden una alerta y demás. Muchas de estas características que os estoy contando para Single Database se aplican también a Elastic Pool, porque Elastic Pool al final es un conjunto de Single Database, ahora lo veremos en la siguiente, pero es que con instancia administrada casi tienen unas características que son todas muy parecidas. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Vale, grupo elástico. Grupo elástico lo que viene a hacer es, lo ponéis servidor único de Azure SQL Database, es decir, por detrás vamos a montar como una especie de servidor en el que vamos a poder tener nuestras Azure SQL Database únicas que hemos visto en el punto anterior. ¿Qué ventaja tiene esto? Que imaginar que tenemos una serie de bases de datos que tienen poco uso, un uso medio bajo, pero tienen momentos que tienen picos altos. Podríamos crear, por ejemplo, un grupo elástico de unas 100 DTUs en el que meter varias bases de datos. Y el propio grupo elástico tú los puedes configurar con una serie de umbrales. Y le puedes decir, oye, mira, esta base de datos este conjunto de bases de datos quiero que trabajen entre 0 y 20 DTUs. Y el propio grupo elástico ya se va a encargar de balancearlo. Balancearlo para que si está consumiendo poco, pues le pone poco DTUs y si tiene un pico, le va a asignar más DTUs. Esto a la larga es un ahorro de costes. Es un ahorro de costes porque no tenemos que estar subiendo y bajando, sino que esto ya lo va a hacer automáticamente. No tenemos que estar ese pendiente de, oye, creo que mañana va a haber una subida. Lo hace todo automático. Y la verdad que está muy bien. Nosotros en nuestra base de datos internas de Aleson, la base de datos de administración las tenemos en un grupo elástico. Disculpar, pero en el punto anterior se me ha olvidado deciros la recomendación. ¿Cuándo utilizaríamos una Azure SQL Database? ¿Vale? Está definida porque tiene una restricción que es así desde el inicio, pero la Azure SQL Database normalmente la vamos a utilizar cuando es un nuevo desarrollo en el que sepamos que todos nuestros datos van a estar contenidos en una única base de datos. Es decir, no vamos a tener que estar saltando a otra base de datos o haciendo joins con otra base de datos para poder coger esos datos. ¿Por qué?
Porque hay un problema y es que las Azure SQL Database, por cómo están pensadas, no se pueden hacer cross database queries. Bueno, se pueden hacer, pero hay que hacer una ñapa, perdona la palabra, pero es un poco una ñapa y no es muy productivo, porque si queremos utilizar varias bases de datos, veremos más adelante que para eso está la instancia administrada. ¿Vale? Al igual que os he dicho que que la recomendación es para nuevas bases de datos o nuevas aplicaciones que solo utilicen una base de datos, también os servirá si tenéis algo así. Es decir, si tenéis ya aplicativos que sabéis que solo trabajan con su base de datos, pues es idóneo. Porque es que además el ahorro de costes de tener una sola base de datos es grandísimo. Disculpad la interrupción, pero volviendo entonces al Elastic Pool, aquí la recomendación sería pues, lo que os he dicho, para un conjunto de base de datos que tengan un uso medio o bajo y que tengan algunos picos para que todo eso se administre automáticamente. Por supuesto, tenemos también comparte recursos, todas estas bases de datos. El precio ya viene definido, es decir, porque tú dices, vale, quiero 100 DTUs, ahí ya vas a tener tu precio. Por supuesto, tenemos también la continuidad del negocio, como os he contado en el punto anterior, vamos a tener un backup para restaurar en un momento que queramos e incluso también vamos a tener restauración geográfica. Esta es la recuperación predeterminada que viene nada más implementar el grupo elástico y esto lo que significa es que si la región en la que tenemos no está disponible porque ha habido una caída, pues automáticamente te va a levantar otra copia en otra región. Imaginad que el norte de Europa, que es una de las más comunes en utilizar aquí en Europa, se fastidia. Pues rápidamente nos va a permitir levantarlo en el oeste de Europa sin tener ningún tipo de caída. ¿Vale? Y vamos a pasar ya a la siguiente, que ya es la instancia administrada, que esto sí que, os puedo decir, esto sí que para nosotros ha sido la revolución, porque bueno, ahora que lo explique Nacho, pero nos ha encantado cuando salió esto. Pues sí, como dice Fran, para nosotros esto ha sido un cambio bastante bueno porque, a diferencia de las otras, la Managed Instance es como si fuera una instancia la que conocemos toda la vida, que podemos tener todas nuestras bases de datos operando entre sí, y es la nueva implementación de Azure SQL Database. Tiene casi el 100% de compatibilidad con SQL Server Enterprise. Hay algunas cosas que no funcionan, pero el 100% de implementación. Una de las cosas también que anteriormente Single Database y Elastic Pool no tenían, que solamente era acceso por IP pública, ahora ya tienen acceso por Virtual Network, ahora ya, o sea, tienen la implementación nativa de red virtual. Una de las funcionalidades que nos ofrece también Managed Instance es que a la hora de realizar la migración desde nuestra instancia, Azure nos proporciona un software, una aplicación, que lo que hace es que nos revisa toda nuestra base de datos, analiza toda la base de datos y nos proporciona un listado con los cambios que debemos hacer a la hora de migrar nuestra base de datos a Managed Instance. Otra de las cosas buenas que tiene es que tenemos una alta disponibilidad del 99,99% de SLA en nuestro servicio. Disponemos de actualizaciones automáticas sin ningún corte de nuestro servicio, totalmente transparentes para nosotros, y los backups automáticos, como ha comentado Fran anteriormente. Esto está en toda la plataforma de SQL Azure Database. La Managed Instance es un cambio revolucionario porque nos evita el tener que tener un sistema operativo por debajo que tengamos que gestionar nosotros, las actualizaciones automáticas de Windows Update que todos conocemos, que cada X tiempo tenemos que hacer una parada de nuestro servidor para tener que implementarlas por seguridad, como dicta la best practice de Microsoft. Y la verdad que esto ha sido un cambio revolucionario. Nosotros, varios clientes, hemos migrado a instancia administrada, Managed Instance, y desde el primer momento ha sido un acierto. Realmente, ahora os voy a mostrar lo que estaba comentando Fran antes, que estaba el Instant Pool Preview, y así explicamos lo de los cores y demás. Esta nueva funcionalidad se llama Instant Pool, y la diferencia con Managed Instance es que cuando nosotros creamos una Managed Instance de 8 virtual cores, tenemos nuestra Managed Instance con 8 virtual cores y es solamente una instancia. Esta nueva funcionalidad, que está en preview por ahora, pero que tiene muy buena pinta, es que nos va a dejar hacer instancias más pequeñas de SQL Server. Es decir, esto viene muy bien en el caso de que queramos tener una instancia de producción y una instancia de Managed Instance para nuevos desarrollos o pruebas.
Podemos tener una Managed Instance nuestra de producción con 4 cores, una de 2 cores para desarrollo y otra para pruebas. Y tenerlo así separado en diferentes instancias. Y bueno, creación de un grupo y dividir por instancias, que es lo que se estaba contando. También viene muy bien esta funcionalidad. Por ejemplo, si queremos, uno de los clientes que tenemos tiene todas las bases de datos dentro de la misma instancia, pero cada base de datos apunta a una parte diferente de su negocio. Entonces, con esta nueva funcionalidad podríamos tener divididas las instancias según la parte del negocio que tenga cada uno. Y las diferencias con Managed Instance, pues eso, Managed Instance no nos deja crear instancias de menos de 4 cores y con este tipo de funcionalidad sí que nos permite crear instancias de 2 núcleos virtuales y luego la rapidez de la implementación. Una vez tenemos creado nuestro clúster o nuestra Managed Instance, podemos dividir tan rápido como queramos las instancias y la rapidez es de en cosa de 5 minutos tenemos creado una instancia nueva con un nombre nuevo, totalmente vacía para poder albergar nuestras bases de datos. Y las características principales de PaaS que tenemos aquí son las ventajas sin compras de hardware ni administración. Esto quiere decir que Azure se encarga automáticamente de realizar los cambios por debajo, sea de procesador, sea de memoria, sea de discos. Si en cualquier momento hay una rotura, hay algún fallo en el hardware que tenemos por debajo, Azure se encarga directamente de realizar ese cambio y sin nosotros tener que preocuparnos ni de pérdida de servicio, ni de caída de nuestra instancia administrada o nuestra base de datos. Tiempos de aprovisionamiento y escalado rápidos. Aquí tenemos que hacer un pequeño impasse porque la primera vez que nosotros implementamos la Managed Instance nos tardó casi 2 días, en unas 20 y pico, 30 horas en desarrollo, en poder tener nuestra instancia administrada desplegada. Y el escalado rápido, la primera vez que intentamos hacer un escalado rápido fue cuando nuestra instancia administrada estaba sobrecargada, necesitábamos más virtual CPUs para que funcionara mejor el aplicativo, nos tardó casi 4 horas en hacer el escalado. Eso os hablo de hace mucho tiempo. Ahora el tiempo de aprovisionamiento, la última vez que hicimos un despliegue de Managed Instance, en cosa de 1 hora y media, 2 horas la teníamos desplegada y los escalados son mucho más rápidos que anterior. Está claro que estaba en una versión, ya estaba en versión final, pero la preview había sido hace poco pero bueno, que funciona la verdad que perfectamente. Luego, las aplicaciones automáticas de parches y nuevas versiones, como comentábamos, según dicta la best practice de Microsoft para SQL Server, ahora todas nuestras instancias de SQL Server deben estar en el último Cumulative Update o en el último Service Pack para tener las últimas mejoras tanto en seguridad como en rendimiento de nuestro motor de base de datos. En la continuidad del negocio, que es una de las partes más importantes, la alta disponibilidad integrada, esto quiere decir que nuestra instancia administrada, nuestra base de datos, está replicada dentro del mismo CPD en 3 puntos diferentes. Es decir, que en North Europe, por ejemplo, tenemos nuestra base de datos replicada en 3 puntos diferentes. Si cayera una parte del CPD, no es problema porque tenemos la alta disponibilidad integrada. El SLA del 99,99% que nos ofrece Microsoft, y después los backups automáticos y restauración de backup a un punto exacto en el tiempo, que esto es muy importante para nuestro negocio. Vale, luego en los puntos de seguridad, que veamos, bueno, supongo que todos seguimos las noticias. Hemos visto las que se han liado en los últimos años con los cripto, con los, no recuerdo ni el nombre del virus, pero vamos, con la encriptación que hacía, con el dinero que supone para eso las empresas. Microsoft ya desde un inicio implementó en Azure la máxima seguridad. Ahora mismo la última implementación cumple con los estándares que solicita la Unión Europea. Por supuesto, GDPR igual, GDPR se cumple totalmente teniendo nuestros servicios en Azure. ¿Vale? Y dentro de esta seguridad sí que podemos destacar una serie de puntos. Tenemos un entorno aislado y privado. Esto quiere decir que aunque tenemos posibilidad de ponerlo acceso público, no viene así por defecto. Es decir, que esto va a ser como implementar algo más dentro de nuestra área local, de nuestra empresa. Es decir, no vamos a tener que estar saliendo por IP pública si no queremos. Que a veces está bien porque, sobre todo si eres un técnico, te viene muy bien si estás fuera de la oficina, si no tienes la VPN disponible, poderte conectar. Pero ya os digo, la implementación pública es opcional.
la privada es la verdaderamente potente y es la que se suele utilizar. Tenemos Transparent Data Encryption o salada de GDPR. Transparent Data Encryption nos permite encriptación del dato físicamente. Es decir, que si alguien te copia la base de datos, no la va a poder estar en ningún sitio porque no va a tener la clave de encriptación. Si tú haces un backup con Transparent Data Encryption, ese backup está encriptado. Si la otra persona no tiene la clave de encriptación, no va a poder hacer nada. Imaginad la seguridad que tiene esto. O esto nos va a evitar el típico problema que todos hemos... No creo que hayamos llegado a tener, pero el miedo que siempre hemos tenido de, oye, esta persona que se va a ir de la empresa se puede llevar la copia de nuestros datos y no podemos hacer nada porque a lo mejor en ese momento no tenemos implementada una encriptación. Luego, todo funciona con autenticación de Azure AD. El Azure AD tenemos ahí una autenticación Windows en la que podemos tener una granularidad muy grande y en la que podemos controlar en todo momento quién está accediendo a nuestros datos. También deciros que también están disponibles, por supuesto, los logins de SQL Server. Pero ya sabemos que el mejor método de seguridad es tener logins para cada persona con Azure AD. Pues así, al no tener usuarios genéricos, podemos saber exactamente qué hace cada persona. Y el Advanced Threat Protection es lo que os hablaba de antes. Nos va a permitir detectar rápidamente cuando estamos sufriendo un ataque de negación de servicio para cortar todas las peticiones que vengan desde esa IP o de ese rango de IPs. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, para administración tenemos una API de Azure Resource Manager para poder automatizar todo. Todo esto se puede hacer o desde la propia línea de comandos que nos ofrece Azure o también desde PowerShell. Y estas automatizaciones nos permiten hacer pues, lo que queramos, desde montar desde nuestro local ahí con un PowerShell abierto con un script, una Managed Instance, una máquina virtual, tenemos todo. Y luego, último punto, el Data Migration Service, es el wizard ese que comentaba mi compañero Nacho, que todavía nos ha hecho la vida más fácil. Es un wizard en el que le vamos a decir, oye, mira, estas son las bases de datos. Bueno, es un wizard. Primero le vamos a tener que decir, conéctate a mi entorno de on-premise, quiero coger esta base de datos y esta base de datos me la vas a mover a mi Managed Instance nuevita, recién creada. Y eso realmente nos va a ofrecer dos métodos. Un método offline. El método offline es que va a hacer directamente su backup, va a coger automáticamente el backup, te lo va a subir a un repositorio dentro de Azure, a un blob, y directamente desde el blob lo va a restaurar. Esto ya os digo que son 4 clics. Ya nos olvidamos de, hoy lanzo el comando de backup, ahora tengo que lanzar el diferencial, uy, ¿qué me he pasado la hora? Ahora y tengo que hacer el backup de log. Cojo todos esos backups, los tengo que meter a una ruta, esa ruta muévela o que tenga visibilidad en el otro servidor, restáuralo, restaura logins, restaura jobs. Eso automáticamente ahora mismo con el Data Migration Service nos lo está haciendo. Y ya os digo que es lo que os comentaba un poco antes. Yo como mi perfil de DBA, fui el primero que cuando vi todo esto dije, hostia, es que se me acaba el chollo, ¿sabes? Yo como DBA he muerto, pero es que no es así. Lo que pasa es que tu rol cambia. Cambia un rol que tienes que abarcar más. Antes a lo mejor eras DBA SQL Server y ahora si quieres trabajar como datos en Azure, tienes que conocer más herramientas, pero herramientas que por otro lado son muy sencillas y muy rápidas de conocer. Por lo tanto, más que perder tu trabajo, lo que estás haciendo es aumentar tus posibilidades porque conocen mucho más. Y ya os digo, es que encima la infraestructura Azure es inmensa. Estamos hablando os diría que de un 1% con Azure SQL Pass, que una vez que entras en Azure y descubres todo lo que tiene, es que ya dices, vale, tengo un coste, pero es que este coste lo tendría también en on-premise. El coste de máquinas ese que tiene en on-premise lo tengo que estar cambiando cada 5 años, porque claro, aquí en Azure te actualizan automáticamente las CPUs. Las máquinas te las van evolucionando, te van evolucionando las CPUs, mientras que tú en tu on-premise tienes tu servidor comprado de 5 años y no puedes hacer mucho más. ¿Vale? Eso sería por un lado. Os iba a comentar algo de Managed Instance, pero con tanto hablar ahora mismo se me ha perdido. Ahora si lo vuelvo a recuperar os lo digo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hacer una comparativa de precios, que al final es lo que más interesa, aparte en la parte de negocio. La primera opción que podemos ofrecer es
una máquina virtual, como conocemos, con SQL Enterprise, SQL Server Enterprise. Hemos puesto una de 4 vCPUs y 28 GB de RAM y el precio mensual de esta máquina sería 1.222 euros. Esto conlleva la licencia de Windows Server y la licencia de SQL Server Enterprise. Si pasamos a una Azure SQL Single Database, hemos puesto una con 100 DTUs y 250 GB de storage de base de datos. Saldría a 124 euros mensuales. Luego nos vamos a una Elastic Pool con 100 DTUs y 100 GB de storage por grupo elástico. Saldría a unos 185 euros al mes. Y ahora viene lo que más nos gusta a nosotros, que es el Azure SQL Managed Instance de generación 5, 4 V-cores y 22 GB de RAM, por 628 euros al mes. ¿Qué obtenemos aquí? Aquí obtenemos que en comparativa con una Virtual Machine, los precios que nos ofrece Azure son mucho más competitivos que los tradicionales de toda la vida. Entonces, con Azure SQL Managed Instance de 4 cores y 22 GB de RAM, estamos obteniendo casi la mitad de nuestro presupuesto y tenemos las mismas funcionalidades, las mismas, y siendo que nos evitamos todas las actualizaciones automáticas por debajo de Windows Update, nos olvidamos de actualizar nuestro SQL Server Enterprise, nos olvidamos de que pueda acceder alguien a nuestro servidor y eliminar un disco, creación de discos. Nos olvidamos de todo eso. Únicamente desde el portal de Azure administramos nuestra Managed Instance o nuestra Single Database o Elastic Pool y con este precio la verdad que vale la pena mucho pensarse el migrar a PaaS y quitarnos de máquinas virtuales. Aquí quiero hacer yo una puntualización. Vuelve para atrás, pues, Nacho, Sí, gracias. perdón. Aquí, mira, tenemos SQL Server Enterprise en Virtual Machine. Sí que es cierto que cuando tú compras una licencia de SQL Server Enterprise, aparte de la licencia del motor de base de datos, también nos está dando licencia para poder utilizar Integration Service, Reporting Service y Analysis Service, todo incluido. ¿Qué ocurre? Que, entre otras cosas, la práctica que recomienda Microsoft es, oye, el servidor de base de datos tiene que ser distinto al servidor de BI o Data Warehouse. ¿Por qué? Pues porque si te pones a procesar un BI, te está cargando también a toda la gente de producción. Por lo tanto, si tú necesitas esas, aunque te den todo en conjunto, tú no vas a poder dividirlo en dos servidores. Microsoft te dirá, no, si tú quieres tener esto en otro servidor, págame también otra licencia, como es lógico. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos que estamos pagando una licencia Enterprise para únicamente utilizar el motor de base de datos. Ahí es cuando realmente esta comparativa dices, vaya, es que estamos comparando para tener en mi local, en mi local o en mi IaaS, en mi máquina virtual en Azure, tener esta licencia me supone 1.200 frente a tener Managed Instance, que son 628. Y cuando decimos que Managed Instance es una instancia tal cual, es una instancia que tenemos nuestro log, tenemos nuestros jobs, tenemos nuestros logins, tenemos nuestro link server, incluso procedimientos almacenados, vistas, todo. Es que si lo veis es que es idéntico, es que no, por detrás sí que cambia, claro, por detrás es una fiesta, no tenemos discos, tenemos todo almacenado en blob, por supuesto mucho más rápido, pero luego lo que es la parte visual es que es una instancia normal. Y también quiero hablar, por supuesto, el precio de Single Database. Si tenemos una única base de datos que no necesitamos una instancia entera, es que por 124 euros estamos teniendo 100 DTUs. 100 DTUs es un procesado bastante grande. Y claro, y es un ahorro. Y luego fijaros que la comparativa entre una Single Database y Elastic Pool, más o menos con 100 DTUs y 100 EDTU, EDTU realmente es Elastic DTU, es que quisieron cambiarlo. A pesar que la comparativa de 100 DTUs ambos, el precio es más caro. ¿Por qué el precio es más caro? Porque hay que entender que dentro de ese grupo elástico no tenemos una sola Single Database, podemos tener hasta 15. Y claro, hasta 15 en los niveles más bajos, luego conforme subes a niveles más altos te deja más bases de datos. Si tenemos 15 bases de datos que está haciendo el balanceo automático, eso por un lado lo pagas, pero por otro lado tienes un ahorro de costes grandísimo. Bueno, esto era un poco lo que quería, porque si vemos los números en bruto a lo mejor no sabemos qué es, pero claro, cuando sabes el número en euros en bruto frente a las posibilidades que te ofreces, cuando dices, vaya, es que aquí tenemos algo que nos va a hacer ahorrar dinero. Ahora sí que podemos pasar, Nacho, perdona. Y nada, aquí os vamos a dejar nuestro blog técnico, ¿vale? Que solemos subir una entrada semanal con cosas que nos van pasando, sucediendo con clientes o nuevas tecnologías que van saliendo y vamos investigando.
Y también queríamos hacer como un ruegos y preguntas, pues si alguno de vosotros tenéis preguntas que realizarnos o tenéis alguna duda sobre la charla y demás. Aquí el sistema este del Zoom tiene unas preguntas y respuestas abajo por si queréis ponerlas y las vamos respondiendo aquí. También os decimos, en el blog ponemos, por ejemplo, la última entrada que hemos hecho en el blog, que además esta semana Nacho la va a ampliar, es hablando de las Instance Pool, que ya os digo, es que tienen 4 meses y las hemos hablado. Así que si necesitáis a lo mejor más información, también podéis iros allí y es la última entrada, la tenéis. Y la entrada de esta semana además vamos a ver cómo montarlo con PowerShell, por si os animáis y os da la vena de línea de comandos. Y nada, como os comentábamos, dentro de la web también tenéis todos nuestros contactos, por si queréis contactar con nosotros y ver algo. Vale, primera pregunta. La Leonardo, si tengo un servidor SQL y tira de datos PDF en una carpeta, ¿cómo podría montarlo? ¿Sería montarlo todo en una máquina virtual? A ver, ahí tenemos distintos modos de hacerlo. Es decir, tú a esos datos en PDF, ¿cómo estás conectando? Es decir, estás hablando que tienes un file stream en el que guardas el PDF, es decir, guardas la ruta a nivel de tabla y esa ruta, file stream cifrado. Vale, file stream de momento estaba previsto que en 2020 saliera para Managed System, pero todavía no está implementado. Ahora mismo podrías trabajar con ello haciendo alguna implementación guardándolo en tipo blob. O sí, como bien tú dices, eso para no irte si te quisieras ir a plataforma, sí, lo tendrías que tener todo en una máquina virtual, porque en una máquina virtual sí que puedes instalar tu licencia SQL Server, o la licencia que trae la propia máquina en sí, y ahí ya sí que puedes trabajar con FileStream. Ahí sería igual que si lo quisieras tener, como lo tendrías tú en on-premise. Muy bien, veo por aquí otra pregunta, que si tengo una licencia con Software Assurance de SQL Server, ¿puedo usar esa licencia en la nube? Exacto. Las licencias de Software Assurance para SQL Server lo que nos conlleva en Azure es un ahorro de entre el 40 o el 50%, no recuerdo bien, pero nos conlleva un ahorro de nuestro recurso en Azure. Solamente con Software Assurance. Eso los compañeros de Tech Data, si tenéis cualquier duda, os podrán resolver mejor, pero así, si tenemos Software Assurance, podemos migrar esa licencia a la nube y lo que conlleva un gran ahorro de costes. Además, creo que eso se llama ventaja híbrida de Azure, que es el nombre que se le suele dar. Exacto. Bueno, pues si tenéis alguna duda más, si queréis que lo resolvamos, si no, como os hemos comentado, tanto por correo, por Twitter, por LinkedIn, por la web, podemos ayudaros en lo que necesitéis. Y a ver, que creo que hay por aquí otra pregunta, un segundo. Vale, esta pregunta te la podrá responder Fran. Si tengo que subir una base de datos de on-premise a una instancia, ¿qué métodos hay? Vale, pues aquí realmente tenemos varios métodos. El método más cómodo es un poco el que había comentado, que es utilizar el Azure Migration Service, que básicamente lo que le dices es: esta es mi carpeta, estas son mi base de datos origen, esta es mi carpeta por origen, me refiero a on-premise, ¿vale? Esta es mi base de datos origen, esta es mi carpeta origen donde quiero que hagas los backups, esta es mi carpeta destino en Azure y esta es mi instancia destino en Azure. Con esos 4 valores, por supuesto dándole los accesos, usuario y contraseña, vas a poder elegir qué base de datos quieres subir y él rápidamente, si quieres, pues, por ejemplo, la base de datos de contabilidad, seleccionas contabilidad, automáticamente te va a hacer ese backup en la ruta local, te va a coger ese backup, te lo va a subir al blob en Azure y directamente con ese blob te lo va a restaurar en Managed System. Eso sería usando el Wizard. Tenemos luego también otra posibilidad, que es hacer un backup a URL. El backup a URL está disponible desde SQL Server 2014, creo, y lo que nos va a permitir es que en vez de hacer el backup a nuestro disco local o a nuestro disco de red, lo vamos a hacer a una URL de Azure, que suele ser un blob,
y ya desde esa URL de Azure nosotros podemos hacer un restore from disk, un restore from URL utilizando esa ruta. El downtime que tendría la migración, pues mirar, con el Azure Migration Service tenemos dos métodos. Tenemos el método offline y el método online. El método offline, pues como bien dice es offline, lo que va a tardar es el tiempo que tarde en subir el backup. Es decir, nos va a hacer un backup completo de la base de datos y ese backup lo va a subir a Azure. Dependerá mucho de la conexión que tengamos. Cuanto más rápida sea la conexión, mejor. Y luego tenemos el método online. El método online sí que es una maravilla en sí, porque no nos va a hacer únicamente un backup completo, nos va a hacer un backup completo inicial, el cual va a ir subiendo y todo el rato va a ir haciendo backup de log, backup de log, backup de log cada 5 minutos. Y eso nos va a permitir ir restaurando todo el rato los backups de log en nuestra Managed Instance, y una vez que ya tengamos todo restaurado, eh, nos podemos darle un botón, literal, un botón que le está diciendo, oye, hasta aquí, corta. Y él automáticamente va a coger el último backup de log subido, lo va a terminar de subir y lo va a desplegar. Entendemos backup de log como backup de pocos megas. Por lo tanto, el downtime que tenemos utilizando el método online es de pocos minutos. Es decir, que aunque migremos teras, como la parte grande va a estar ya previamente hecha y únicamente vamos a estar mirando ya las últimas transacciones, pues ahí es un downtime pequeñísimo. Si tenéis alguna preguntilla más. Bueno, y si queréis, para finalizar, vamos dándole las gracias a TechData por darnos esta oportunidad, a mi compañero Fran y a mí, que cualquier problema, cualquier duda que tengáis con suscripciones CSP de Azure, de Office 365 y demás, que no dudéis en contactar con ellos, que tienen un equipo técnico muy bueno y os resolverán todas las dudas que tengáis y os pueden ayudar en todo, que nosotros trabajamos codo con ellos día a día y la verdad que estamos muy contentos. Y nada más, pues eso, igual, agradeceros a todos por asistir. Esperamos haber sido claros. Yo os tengo que decir que por una incidencia con el cliente me ha costado a las 4 de la mañana, así que si en alguna cosa he patinado un poco, lo siento, pero bueno, espero que os haya gustado a todos la charla y ya os digo, no dudéis en contactar con nosotros por los 200 medios que tenemos hoy en día. Buscáis Nacho Cotando Franles y saldremos en 1000 sitios y os ayudaremos también por si os surge alguna duda que en este momento no la tengáis y la tengáis dentro de un rato, lo típico que os acordaréis. ¿Podría haber preguntado esto? Pues eso no lo podéis preguntar por otro lado si queréis. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todos.